Rosenblatt, de 13 a 15, por el Destape Radio. Seguimos, segunda hora de Patrulla Perdida, 9 minutos pasaron de las 14 horas, lo prometido es deuda, como dijo Macri, y nosotros anunciamos que iba a venir Juan Grabois a conversar con nosotros sobre todo lo que nos dejó la jornada electoral, los resultados y también sobre todo lo que viene. Hola Juan, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, hola a toda Juan? la audiencia, a todos acá, los compañeros, compañeras. ¿Es tu primera vez en el estudio? No, alguna vez estuve acá. Alguna vez estuviste, Sí. Perfecto, bueno, pero con Patrulla es la primera vez. Sí, señor. Seguramente tardemos un par de días en poder descular bien el resultado y desmenuzarlo. Calculo que te tomarás tu tiempo para ver algunos distritos puntuales que te interesan, para Sí. compararlo con las PASO, para ver qué se hizo, qué no se hizo. Pero tu primera reacción, así tu primera lectura de lo que fue el resultado de ayer, ¿cuál es? Yo estoy quemadísimo porque... Bueno, la primera lectura es que militamos mucho. Es decir, la militancia sigue moviendo el amperímetro. No es todo YouTube, TikTok y medios de comunicación. La militancia en los barrios, en las plazas, sigue moviendo el amperímetro. Nuestro humilde aporte fueron 45 asambleas en las que yo participé y otras 60, 70 en las que participaron otros compañeros, compañeras, con el título Escuchar y cambiar el rumbo. Eso fue después de las PASO, ¿no? Que arrancó. Después de las PASO. Que nos pegamos un cagazo tremendo. Porque esa diferencia a favor de esa gente horrible que le hizo tanto daño al país, bueno, algo no se estaba escuchando y el rumbo no era el correcto, ¿no? Y ese escuchar y cambiar el rumbo nos interpelaba a todos, desde luego al presidente, pero a todos los que habíamos pedido el voto en 2019. Entonces la militancia fue importante y algo de ese escuchar y cambiar el rumbo fue pasando entre las PASO y ayer. Se escuchó y se cambió el rumbo. Algo de eso pasó. Y tuvo que ver con los resultados, con la remontada. Hubo una remontada fuerte. En algunos distritos fue fuerte la remontada. En la provincia de Buenos Aires fue fuerte. Son muchos votos de diferencia. Sí, claro. Yo no soy de los que se pone a saltar en una pata por un resultado electoral. Yo voy a festejar cuando cambien las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo, pero hubo un cambio de orientación en algunos temas muy importantes. Hablábamos hace un ratito con Jime y con Mati de, bueno, esto que vos señalás después de las PASO, el gobierno interpretó la derrota. Me parece que fue la mayor virtud que tuvo la dirigencia política después de las PASO, asumir la derrota y asumir la responsabilidad propia, no echarle la culpa a los medios, a la justicia o en lo que fuera, sino, bueno, la perdimos nosotros. Se escuchó, se cambió. Y hablábamos un poco en tono de sorna, un poco en serio de, bueno, este clima de festejo, de alegría, de remontada, de victoria, quizás nos lleve a pensar que hay que mantener este rumbo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que todavía siguen haciendo falta asambleas en términos, digamos, concretos, esto de escuchar y cambiar el rumbo, o que el cambio ya se hizo después de las PASO y tenemos que mantenerlo? Creo que hay que mantener la orientación y materializarla, porque lo que hubo fue fundamentalmente un cambio de orientación en la línea política que tuvo algunos pequeños elementos de materialización. Básicamente un cambio en la línea discursiva sobre el fondo, es decir, todavía no hay claridad sobre cómo se va a resolver ese tema. Hay algo que a mí me preocupa puntualmente, que existe una comisión de investigación de la fuga de capitales que la preside Mayans. ¿Mayans se dice o Mayans? Mayans. Acá en Buenos Aires le decimos Mayans. Allá Mayans. en Formosa le dicen Mayans. Querido hermano Mayans, ¿de qué provincia era Mayans? De Formosa. De Formosa. Formosa, Mayans. Activa la comisión de la fuga. La vicepresidencia la tiene compañero del Frente Patriarca de Quesita Hackman. Economista, ¿no? Economista. Diputado. Mayans. Por favor, activa la comisión de investigación de la fuga. Porque ahí hay un elemento muy importante. Hay que investigar la fuga.
aunque haya algún amiguito en la lista. Total. Pero ahí Bueno, la decisión no la tiene Cristina, que conduce el Senado. no, la decisión la tiene Mayans, que es el presidente de la comisión. Tiene que mandar un oficio al Banco Central, otro oficio al Banco Nación. Es decir, cada persona que tiene la firma tiene la decisión. Hay mucha sobreinterpretación en relación a jefaturas políticas. Hay como mitos. Yo, transitando algunos pasillos que no creí hace 3 años que iba a transitar, me doy cuenta que hay sobreentendidos que no son tan así, ¿no? O sea, nadie tiene una botonera donde manda de manera teledirigida los pasos del otro, ¿no? Mayans, acordate, te lo pide Patrulla Perdida Sí. y Juan Grabois. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, a full, re. Pedíselo, Rosenblatt. Todos Mayans, los días lo decimos. escuchame, Mayans. Si nos estás escuchando, primero apaga la radio y ponete a laburar, porque esto no tampoco es para que nos estés escuchando, Mayans. Bueno, por ahí podemos acompañar. Eso por un lado. Por el otro, activá por favor la comisión investigadora. Igual, siguiendo un poco la línea de Jime, me parece que perdón que te interprete, que tiene que haber, porque pasa mucho con este gobierno, Juan, que se quiere en una dirección, pero al no contar con el apoyo de la totalidad de la fuerza política, ¿cómo se hace para llevar adelante disputas y tensiones tan importantes cuando no logramos cohesionar al interior? ¿O es una excusa? No. Acá hay... Mira, ¿qué dijo Cristina de qué tenían que hacer los que no funcionaban? Buscarse otro laburo. Decirle a Mayans. Ya me estás comprometiendo. Qué cagón. Porque Hagman, ¿a quién responde Hagman? Al Frente Patria Grande. No sé, no sé a quién responde bien, pero Ay, ponerle finalmente, ese, si no, que ese va a firmar todo lo que tenga que firmar. Porque que tiene responsabilidad. Mira, ¿a quién respondía? Sí, ¿Cómo sacó se llamaba par de la que estaba videitos. antes que Feletti? Paula Español. ¿A quién respondía? En teoría, Cristina. ¿Y a quién responde Feletti? A Cristina. ¿Y hubo alguna diferencia entre los dos? Sí. Bueno, no jodamos. Claro. O sea, no es teledirigida la cosa. No es teledirigida. Pero Alberto lo dijo cuando asumió como presidente ahí en el Congreso: vamos a hacer una querella criminal de investigación de la deuda. Claro. Y eso quedó medio ahí en la nada. Disculpame, la querella criminal. Yo tengo una querella criminal. Mi abogada, ¿sabes quién es en la querella criminal que tengo yo? Compañera, camarada Miriam Breckman. Sí. Yo soy el querellante, hay varias, ¿no? Que estamos en la misma. La tiene Capuchetti es la Sí. jueza. Y Miriam es mi abogada. Muy bien, Miriam. Muy buena Muy elección. bien. Muy buena elección. Y tendría que estar con nosotros, Miriam. Y bueno, ¿Ese es un tema nuestro o de Miriam? No, nuestra, ¿qué va a ser de Miriam? Un poco de ella también. Y... ¿qué te iba a decir? Bueno, lo de la querella es un problema del Poder Judicial, porque la querella ya existe, no pasa por ahí, es un problema del Poder Judicial, es una denuncia penal. Pero la Comisión de Investigación de la FUA es una comisión política del Poder Legislativo, que fundamentalmente sirve para mostrar quiénes son esos señores que compraron dólares baratos. los bonistas. Bonistas, banqueros, señores con mucha plata. Sí, nombre y apellido. Nombre y apellido. Entonces, pues por ahí se puede crear un impuesto especial para recuperar algo de esa plata, ¿no? O irlos a buscar. No, fue todo legal lo que hicieron. Sí. Lo que pasa es que perjudicaron a la Argentina. Legal fue. Legal en términos de la legislación argentina, no de la legislación del FMI. No, eso es la responsabilidad que tiene el FMI. Igual, pero ¿Ok? una negociación. Eso tiene que ver con la negociación. Pero si vos tenés un montón de gente que compró dólares baratos, los sacó del sistema bancario, y todos los ciudadanos tenemos a disposición esa información, por ahí podemos tomar decisiones de política económica en relación a quiénes son los que compraron dólares baratos al por mayor en la Argentina, y recuperar parte de esa diferencia entre lo que razonablemente hubiesen gastado si no hubiesen tenido un presidente que les regalaba los dólares. ¿Por qué no tenemos los ciudadanos esa información? ¿Por qué? Bueno, eso es la Comisión de Investigación de la FUBA. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, que vos me preguntabas esto de escuchar y cambiar el rumbo,
yo te decía, hubo un cambio de orientación muy positivo. El presidente empezó a hablar con mayor firmeza a los factores de poder real, al Fondo Monetario Internacional, planteando su corresponsabilidad en la crisis de Argentina, a los formadores de precios, apoyando la política de control de precios de Feletti, a los cambios de gabinete, que más allá de si los nuevos funcionarios van a funcionar bárbaro o no, cosa que vamos a ver en los próximos meses, es la forma en la que se reconoce que las cosas no andan bien, que es rotando o cambiando los funcionarios, digamos, la forma de mostrar que las cosas no andan bien, haciendo una pequeña ampliación de la inversión pública, que no fue, no fue... Sí, el plan platita del cual hablan no fue tal. Claro, fue, digamos... A mí me jode mucho el plan platita, porque es como que... No dicen plan platita con la que se llevaron los banqueros. Plan platota. Eso me da bronca. Es inversión pública, y es inversión pública en las cosas más importantes. Por ejemplo, en las políticas contra el hacinamiento crítico, que fue una de las cosas en las que se invirtió durante estos meses, ¿no? Hubo 35.000 soluciones habitacionales para familias que estaban con situaciones de hacinamiento crítico, de dinero que se recaudó del impuesto a las grandes fortunas, que era una política que venía medio demorada, y bueno, a veces situaciones que deberían no tener tanta influencia influyen y permiten que las políticas se aceleren. Bienvenido sea cualquier cosa que haga reaccionar a la dirigencia política o gubernamental, y le permite acelerar las inversiones sociales que se tienen que hacer para que nuestro pueblo viva mejor. Entonces, todo ese tipo de cambios de rumbo, desde luego se tienen que profundizar, se tienen que acelerar, y sería un gravísimo error no consolidar esa orientación, y que esa orientación se transforme en un rumbo para los próximos 2 años. Fundamentalmente, comprender que lo que hizo el presidente durante estos meses, digamos, ¿no? Que el diálogo no es plantear la relación con los factores de poder como un club de amigos, que desde esa posición no se logran acuerdos, porque hay intereses que son contradictorios, que se pueden compatibilizar, pero a partir de una identidad y de la claridad sobre los intereses que se representan, que nunca son los de todos. Nunca son los de todos, son de las mayorías. Juan, ayer Alberto lo dijo, lo viene diciendo, Massa también, la propia Cristina en la ex ESMA, frente a militantes de la Cámpora, la idea de un pacto, un acuerdo, una mesa de diálogo, lo que sea, entre el capital y el trabajo, entre los sectores del poder, etcétera, más allá de si hay una convocatoria formal o no a la oposición. ¿Qué piensas de esos mecanismos? ¿Cómo debería darse? ¿Qué es lo que se puede acordar con esos sectores que están siendo convocados? A ver, la idea del pacto viene de la posguerra, ¿no? El pacto keynesiano o el pacto justicialista. Creo que es una idea un poco vieja, porque los factores de poder nacionales no pueden pactar demasiado. O sea, los señores que se sentarían en una mesa no tienen el poder suficiente para pactar. Los factores de poder están afuera y no tienen tiempo para sentarse con el presidente, con nosotros. Entonces, puede haber una idea de un pacto tácito, ¿no? Yo creo que va por otro lado la mano. Es mi idea, qué sé yo, puedo estar equivocado. Perdóname que te interrumpa, porque
Cuando fue el 18 de mayo del 2019, Sí. ese día que Cristina publicó ese video, hubo algunos que se pusieron contentos y algunos que recibieron la noticia como una mala noticia. Sí. Vos, si no me equivoco, estás en el segundo grupo, ¿no? Sí. En aquel entonces lo recibiste como una mala noticia. Y me parece que un poco tiene que ver con esto, de que esa jugada, ese movimiento que hizo Cristina, tuvo que ver de alguna forma con un gesto de acuerdo con algunos sectores del poder económico, de la oligarquía, conceptualicémoslo como querramos. ¿Hay algo de eso, de ese avance del pueblo organizado que queda relegado con el nuevo posicionamiento de Cristina y que es difícil ocupar ese lugar, poder coordinar esa fuerza con Cristina en la vicepresidencia? Yo creo que hay que pensar lo que podemos hacer los próximos 2 años. Y lo que podemos hacer en los próximos 2 años es avanzar por el rumbo que quedó trazado en los últimos 2 meses, ¿no? Avanzar por ese rumbo. Y después hay que tener pensamiento estratégico y el pensamiento estratégico para mí consiste, un poco retomando la cuestión de si pacto sí, pacto no. ¿El pacto para qué? Y tiene que ver con la esencia del neoliberalismo que todavía no se superó, porque puede haber gobierno popular con Estado neoliberal. Y nosotros tenemos que, creo, sobre todo las generaciones nuevas, que tener presente que nuestro Estado sigue siendo esencialmente neoliberal. Porque la característica fundamental del Estado justicialista, de la doctrina justicialista, era la planificación quinquenal, plurianual, donde había objetivos claros y mecanismos para obtener esos objetivos también claros. Es lo contrario al liberalismo, donde las fuerzas del mercado, fuerzas externas al ser humano organizado políticamente, definían cuántas viviendas se construían, en dónde se construyen esas viviendas. Hoy, ¿quién las define? La define el mercado, la define la especulación, y eso genera los fenómenos de exclusión, de destrucción ambiental, etcétera. No hay un organismo político que defina lo que va a pasar en los próximos 5 años o 10 años en términos habitacionales, ambientales, productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la planificación por otro lado y la organización popular y comunitaria como columna vertebral de un movimiento nacional, popular, con una perspectiva latinoamericana. Bueno, la recuperación de eso es una tarea para este momento que, aunque suene feo, porque ahora lo está diciendo el macrismo y ya habrá que cambiar de palabra, que es un momento inevitablemente transicional. Es un momento transicional donde hay que darle desde todas las militancias, no me gusta usar el plural tanto, pero desde toda la militancia, la fortaleza suficiente al gobierno para que pueda desarrollar esta política de la que venimos hablando, ¿no? La orientación de los últimos 2 meses, y hacer bien en el 2023 lo que hicimos mal en el 2021, que es que las diferencias o la diversidad del Frente de Todos se puedan dirimir democráticamente. Estás en esa, en la gran paso del Frente Estoy de Todos. re en esa. Estás re en esa. Porque en los distritos donde se hizo estuvo buenísimo. Sí. Por ahí no hay que hacerlo en todos, pero sí para que, digamos, es la única forma de que una coalición tan heterogénea pueda definir su dirección, su conducción, digamos, ¿no? O sea, vos decís una paso ejecutiva, digamos, una paso de fórmula presidencial, Sí, de todos los una niveles. paso a gobernador, una paso... Sí. Y ¿No te da, perdón que te lo Sí. pregunte así, ¿no te da un poco de cagazo lo que pueda pasar con esa paso? No, para nada. No. Me parece que hay una maduración suficiente para que eso se pueda desarrollar bien, pero bueno, eso falta mucho. Ahora lo que hay que Sí. concentrar en resolver las cosas de la gente, pero digo, y resolver los problemas nuestros, de todos los que vivimos en donde no está todo resuelto, digamos, ¿no? Donde hay que resolver un montón de cosas que se pueden resolver, y yo creo, la verdad es que si somos inteligentes y tenemos buena leche,
tenemos que pensar en que nuestro pueblo necesita un respiro. Es decir, basta un poco de quilombo, un poco, 3 meses. Es decir, basta... El verano. Sí, el verano. O sea, un verano bueno para el que puede ir de vacaciones, que pueda ir de vacaciones, el que no pueda, que se pueda comprar una pelo pincho en cuotas. Y poder ponerlo en la vereda. O lo que sea, sin interna, sin boludeces. Sin cartas, sin puteadas, sin fotos, sin escándalos, sin bajamos de los barcos, sin boludeces. Sin boludeces de ningún lado, digamos, ¿no? Sí, no quiero agregar sustantivos ni adjetivos para no contribuir a las boludeces. Claro. Pero, o sea, esta remontada también tuvo que ver con que, para mí estuvo muy bien, después de la derrota, los primeros 15 días, pelearnos. Sí. Total. Estuvo re bien. Bueno, después de eso, a remangarnos y salir a escuchar. A pelearnos con ellos. Claro, a escuchar, cambiar el rumbo y pelearnos con ellos. Que fue lo que se hizo. En todo el conurbano, en la capital, que fueron los lugares donde a mí me tocó militar. Y la remontada también demostró que la militancia mueve el amperímetro. Y ahora entender de que bueno, es un momento para que la gente tenga un respiro. Va a ser el primer verano sin pandemia. Todavía la reactivación efectivamente no se siente abajo. Hay que tener a raya los precios, que no se vayan a la mierda los precios en el verano, sobre todo los precios de los productos básicos, pero también que la gente que tenga la posibilidad de pasar una semana en donde sea, no la recontra caguen, que pueda pasar una semana afuera sin que la caguen tanto, y hacer fuerza para eso. Y en eso creo que toda la gente de buena voluntad va a estar alineada, salvo 3 o 4 malditos que siempre están buscando hacer maldades, que los hay en todos lados. Y bueno, aislar a esos que están buscando hacer maldades, y si hay que discutir o pelear, que sea por cosas que valen la pena, no por boludeces. Te hago una pregunta que tiene que ver con algo que no está tan presente en la agenda de la discusión política. Creo yo que es una falencia de la discusión pública en Argentina, que es el contexto global. ¿En qué mundo estamos? ¿Cuál es el lugar que puede ocupar la Argentina en este mundo? Con un Estados Unidos, no sé si en decadencia, pero bueno, por lo menos no mantiene la hegemonía que mantenía hace algunos años, con una nueva potencia como es China, con una región que está resquebrajada, que volvió el MAS a Bolivia, que parece que Lula mide bien en Brasil, pero que todavía gobierna Bolsonaro, que ganó la derecha en Uruguay. ¿Cómo ves es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero el contexto global y el lugar de la Argentina dentro de este contexto global, ¿cómo lo analizas? Me sacás del conurbano y me llevas al contexto global. Sí, un poco sí. Y yo te acabo de decir que hice 45 asambleas en el conurbano, que estuve a No, tratar pero ¿sabes qué? Por ejemplo, en ese sentido, para agregar a lo que pregunta Pepe, la vez pasada lo escuchaba a Evo Morales diciendo que el Estado tiene que tener un rol fundamental, por ejemplo, a la hora de industrializar el litio, ¿no? Y lo vinculó con el golpe de Estado que ellos sufrieron el año anterior. Y después, al día siguiente, Alberto Fernández anuncia que una empresa francesa viene a Salta a invertir $4 millones, que va a generar 2.000 puestos de trabajo para llevarse el litio afuera. Ahí el Estado argentino, o cuál es la política que tiene que tener el Estado argentino para con los recursos naturales y la vinculación con el resto del mundo. Decía Dostoyevsky, pinta tu aldea y serás universal. Yo creo que uno puede dar una respuesta consignista y fácil en relación a esto. Y no hay una respuesta consignista, es peor que decir que hay que sacar litio y venderlo, porque no es una respuesta que es no hacerse cargo, ¿no? de las contradicciones que tiene el Frente de Todos y no Alberto. El extractivismo es una característica de la Argentina hace muchos años, con todos los gobiernos, por lo menos, no sé,
desde finales de los 70, ¿no? Las exportaciones de Argentina no son productos con mucho valor agregado. Computadoras. Claro, no, son microchips, ¿no? Entonces, ¿estás hablando de la guitarra? Espectacular. Sí, porque tenemos al lado un Sí. estudio de grabación de una gran banda que es Conociendo Rusia y tenemos el privilegio de escuchar sus ensayos. Bueno, estamos Y nos visitando acompañan. Conociendo Rusia, Claro. Sí. y justo Dostoyevsky, Y justo Dostoyevsky, el contexto mundial. contexto mundial, ¿Y qué vacuna te dieron? Sputnik, Ya está, todo cierra. Eurasia, bueno, nuestra fuerza política se llama Patria Grande no por casualidad, porque nosotros creemos que no hay proyecto nacional sin proyecto latinoamericano, y que no hay proyecto latinoamericano sin planificación. Y la planificación tiene que ver con la posibilidad de la liberación de las cadenas de la dependencia colonial, pero es un tema para hablar largo. Estamos hablando de las elecciones Bueno. de medio término en este contexto. Entonces, sería medio chanta que me ponga a hablar de esto. Pero sí les voy a contar una cosa. Nosotros cuando armamos el Frente Patria Grande, que tuvo que ver con una coyuntura realmente vinculada a la Patria Grande, que era la coyuntura del lo que se llamó después el lawfare, que es está mal dicho. Está en inglés. Está mal dicho, está en inglés y aparte es solo un aspecto de lo que pasó y sigue pasando, pero que en ese momento estaba muy álgido. Lula, Evo, Cristina, básicamente Correa. Lula, Evo, Cristina, Correa. Y fue una respuesta a eso, fundamentalmente una respuesta a eso. Y bueno, después las cosas se van sucediendo y se forma la coalición, el Frente de Todos. Se ve que hay una perspectiva de ganar el gobierno, entonces era obvio que iba a terminar habiendo un rol institucional de nuestra militancia. Y a mí siempre me dio terror esto de la gente que va agarrando cargos y no sabe muy bien qué carajo va a hacer. O sea, los funcionarios que no saben para qué están, o sea, ni siquiera no funcionan. O sea, de repente, ¿y vos a qué te vas a dedicar? Y bueno, no sé, voy a ser subsecretario de Cultura, ponele, no sé, por decir algo. No sé quién es el subsecretario de Cultura, no es contra usted, señor subsecretario de Cultura. Es uno de Mayans, me parece. Claro. Tampoco lo conozco a Mayans, pero sé que no estaba firmando los papelitos. O sea, bueno, nada. Entonces, armamos los programas de buen gobierno. Programas de buen gobierno. Que eran 40 programas que había que hacer. No era una planificación quinquenal, sino cosas concretas que había que hacer. Y mucho se hizo de esas cosas concretas. Ponerle cosas bastante... Armar 30 orquestas infantiles. Se armaron 5. ¿No? Eran 30 en 4 años. Bueno, se van a terminar armando 10. Ponele. Medio tristón, porque armar 30 orquestas infantiles no debería ser muy difícil, claro. Pero un programita muy chiquitito, algunas cosas más grandes, otras más chicas, qué sé yo, que tenía que ser la militancia de este pequeño espacio. Creo que ese es un ejemplo bueno de una buena práctica de la política, que es que, en definitiva, la política es transformar la vida de una sociedad y que la construcción de poder tiene que estar en función de objetivos de transformación, y que cuando la construcción de poder y la disputa por el poder, que es necesaria y que es buena, es un fin en sí mismo, se transforma en algo enfermizo. Y ese fin de transformación, cuando está planificado y cuando es plurianual, de largo plazo, que se puede transferir de un gobierno a otro, es la contracara o lo que antagoniza con el liberalismo, con la fuerza del mercado. Porque es el ser humano y su capacidad creativa para mostrar una realidad alterna que la que genera el mercado. Y ahí es donde hay que poner la capacidad técnica, científica y la inteligencia de las personas, que va desde urbanizar un barrio popular hasta hacer un satélite. Ahora, si el satélite o el litio industrializado está totalmente desconectada de la necesidad del pueblo, ¿cómo podemos hacerla? ¿Cómo nuestro pueblo puede sentir pasión y amar el satélite
Claro. si no tiene internet para que sus pibes puedan hacer la tarea en la pandemia, ¿no? Entonces, tiene que haber planificación, la capacidad técnica, pero al mismo tiempo nuestro pueblo tiene que tener resueltas sus necesidades elementales y estas cosas van de la mano. ¿Te puedo hacer la última? Ponele. Perfecto, Te reaburriste, Rosenblatt. Para nada. Te veía así como tipo, No, cero. escuchando, Estaba conociendo Rusia. Estabas conociendo Rusia en tu imaginación. No, para nada. Estaba pensando que nos quedan 20 minutos de programa y te quería, antes de despedirte, preguntarte por la movilización del miércoles. Si querés te volvemos allá. No, pregunta. Dale. Te reaburriste, Juan, con la pregunta. No me aburrí. No, es que es un tema que, a ver, que dale, ¿pero qué me querés preguntar? Si puedo ir. Pero haceme una pregunta, así no me pongo a hablar. Bien, la semana pasada se anunció una convocatoria para después de las elecciones, lo cual acá por lo menos lo recibimos con buenos ojos, porque que independientemente del resultado vamos a estar en la calle defendiendo nuestros intereses. Han pasado las elecciones, faltan 2 días para el miércoles, no te quiero aburrir demasiado. ¿Qué esperamos de la convocatoria del miércoles? ¿Vamos a la plaza o no vamos a la plaza? Mira, es un tema que a mí me conflictúa por 2 o 3 cuestiones. Bien, la cagué. No, te digo la primera cuestión. La UTEP orgánicamente no convoca a esa movilización porque a algunos integrantes de la UTEP, dentro de los cuales me cuento, consideramos que las herramientas sindicales tienen como rol principal los reclamos frente, sobre todo nosotros, nuestro sector que está en una situación catastrófica desde el punto de vista social. O sea, nuestros compañeros y compañeras ganan 15.000 pesos por mes. Y además, en este momento hay una idea muy fea de que son planeros, ¿no? Que está bastante instalada dentro de algunos funcionarios del gobierno y en el discurso oficial, cuando nuestros compañeros y compañeras laburan muchísimo. El que menos labura 4 horas por día en un comedor, en un merendero, en una cooperativa de reciclado, en una cuadrilla de construcción, limpiando los pasillos de la villa. Es decir, es horrible cómo se trata a los compañeros en algunos discursos públicos. Ganan poquísimo, trabajan en condiciones realmente precarias. Entonces la UTEP orgánicamente no participa de esa movilización y como movimientos sociales, muchos de los movimientos que pertenecemos a la UTEP no participamos en la movilización. Yo como militante, el Frente Patria Grande todavía no definió, yo creo que hay que ir. Yo creo que hay que ir porque convocó al presidente y el presidente es el titular del partido mayoritario del Frente de Todos, y si él siente que hay que acompañarlo en este momento, lo convocó en el acto de cierre, hay que ir. Y más allá de las interpretaciones que se puedan hacer sobre cómo esto juega en las internas y qué sé yo creo que hay que ir y que tenemos que ir todos. Mira, te estoy dando como una primicia así medio descolocada, ¿no? Porque todavía no tuve tiempo demasiado de hablarlo con mis compañeros y compañeras. Pero nosotros vamos desde la política. Nosotros vamos del Frente Patria Grande, no de los instrumentos sociales y gremiales, ¿no? Creemos que esos instrumentos hay que ponerlos al servicio de las necesidades materiales de nuestros compañeros que están pasando mal, digamos, que el instrumento de movilización popular que construyeron los humildes tiene que estar al servicio de las reivindicaciones de los humildes que en este momento son, digamos, víctimas de la situación objetiva que padece la Argentina, más allá de los responsables de esa situación, que es fundamentalmente un sistema global excluyente y, bueno, un montón de situaciones que podríamos hablar largo y tendido. Entonces, desde la política, sí, desde el Frente Patria Grande, que hoy tenemos una discusión pendiente sobre esto con nuestros compañeros, mi posición personal es que hay que participar. Mi posición al interior de las fuerzas políticas del Frente de Todos es que hay que participar, que hay que acompañar la movilización y que hay que mostrar, sentir la mayor unidad posible, como fue en la militancia en los barrios para remontar el resultado de las PASO, en la calle, en los despachos, en el gabinete, en las políticas públicas, en el discurso público, la mayor unidad posible y darle este respiro a nuestro pueblo para que su verano sea lo mejor posible y mostrar que hay un gobierno y que hay un oficialismo que va a priorizar sobre cualquier discusión, va a priorizar sus necesidades
y va a priorizar que las cosas mejoren, ¿no? Eso, con todo el cansancio que traigo de los últimos 40 días, lo mejor que me sale a esta pregunta que me haces es esto, no me pidas más. Perfecto. Amigo, Mirá, nos vamos a conocer Rusia. A nosotros nos gusta ver a los dirigentes cansados, nos encanta, nos parece Bien. que es un buen síntoma. Sí, Bien. eso sí. Te agradezco porque me dijiste que ibas a venir y viniste, te Sí. agradezco por la palabra y por no poner el cassette, Juan, que vos sabés Sí. que en la política Es es un cada vez más bajón. difícil, Sí. cada vez más difícil, y con vos siempre tenemos esa posibilidad de hablar sinceramente. Así que Bueno. te lo agradezco, ojalá puedas Bueno, volver. agradecer un poco a Ofelia porque me Ah. vine porque tenía ganas de venir. La verdad. Capaz que estaba más lúcido otro día. Pensé que iba a estar más lúcido, pero bueno. Pero Ofelia los quiere mucho y bueno, chau, me voy. Tengo sueño. Muchas gracias, Juan Grabois, pasó por Patrulla Perdida, muchísimas gracias. Gracias, Ofelia, también que nos está escuchando y que fue muy importante en la gestión de esta nota. Tenemos que hacer una tanda muy corta y ya volvemos para despedirnos. Dale. Patrulla Perdida, de 13 a 15, por el Destape Radio. Mire, Cristina.